Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. Mis amores refugié en el arcón del amor propio. Al soberbio todo es sufrido y muy aburrido. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo marchar cantando. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo esperar cantando. Con orgullo peronista presentamos este trabajo a los compañeros. El mismo tiene como objetivo hacer público nuestro reconocimiento y nuestro más sentido homenaje a la militancia peronista, a aquella que mojó sus pies cansados en las fuentes de la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 1945,
a quienes acompañaron desde abajo los 10 años más felices que vivió el pueblo argentino, a quienes con su lucha hicieron posible una utopía movilizadora que culminó con el regreso del general Perón, a quienes regaron con su sangre generosa el camino hacia un mundo mejor, y a quienes levantan bien alto las banderas de Perón y Evita, a los legítimos herederos del subsuelo de la patria sublevada, que más temprano que tarde impondrán la justicia social. Hola, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Hoy, 8 de junio del 2026, nos estamos encontrando para cerrar la materia organización peronista. Como les adelantaba, tenemos para ver hoy el capítulo 5 y 6 de la unidad organización peronista. Bueno, de hecho ustedes estuvieron leyendo parte de lo que fue el material. Espero haya sido del agrado de ustedes y bueno, vamos a intentar ahora de alguna manera reafirmar el concepto de lo que fue la lectura que ustedes fueron realizando en el transcurso de la semana. Y también, bueno, decirles que al término de la clase de hoy, del encuentro de hoy, o sea que durante el tiempo de ahora vayan tomando nota y bueno, al final, cuando cerramos con el tema de ya la grabación, para poder subirla al canal, para que lo puedan ver los suscriptores, los compañeros, las compañeras de los diferentes lugares, ahí iniciamos un diálogo de consultas, de preguntas, de respuestas, de aportes, de todo lo que sea pertinente al encuentro. Un poco tratar también de empezar a aplicar conducción política y parte de organización peronista al término. Vieron que el método son 4 pilares y bueno, hay un poquito es fundamental también empezar a poner en práctica el orden, la disciplina, dentro de la unidad básica, dentro del sindicato, dentro de la organización. Se trata de que todos pateen hacia el mismo arco, de manera tal de que la organización pueda marchar hacia los objetivos en potencia. Cuanto mucho más organizada y ordenada se encuentre la situación, se llega mucho más pronto al objetivo. Así que bueno, arrancamos. Concepto. Si en la concepción son las ideas, en la ejecución son las medidas, son las acciones. Es decir, que a ese objetivo que uno ha determinado congruentemente en la concepción, hay que ponerle todas las fuerzas que marchen hacia él. Porque si uno pone la mitad de la fuerza para un lado y la otra mitad para el otro, el esfuerzo se divide. Bueno, se convierte en algo divergente, ¿no? Diríamos. Y bueno, esto refuerza un poquito antes de comenzar que la organización tiene que estar compenetrada en el esfuerzo, tiene que ser todos hacia el mismo lugar, porque si no, claro, el esfuerzo se divide y al objetivo se va a llegar, pero quizá con una demora importante. Y a veces en una demora puede estar en juego un montón de decisiones en cuanto a un programa de gobierno como es la salud, como es la seguridad. Bueno, la seguridad pasaría a ser, si uno se demora, hechos de inseguridad. Y si uno se demora en un programa de salud, podría ser hasta muerte. Entonces, es muy importante que cuando uno
se compenetra con la causa del peronismo para ser un buen funcionario o para ser un buen elemento dentro de una organización, sea importante el carácter de la ejecución y o sea, la concepción para la ejecución, y bueno, y hay que ser congruentes en esto, ¿no? Y que todas las fuerzas vayan hacia el mismo sitio. Entonces se entiende por ejecución la acción o realización de aquellas tareas encaminadas a satisfacer un objetivo determinado. A ver, se distingue la ejecución de las otras etapas de la organización, ya, o sea, ya vistas, en que estas últimas actúan más con carácter subjetivo. Hay un compañero que tiene el micrófono abierto. Si se da cuenta y me está escuchando, por favor le pido que se mutee de manera tal que podamos escuchar bien el tema del encuentro. Entonces, la concepción hay que ponerle todas las fuerzas y que todo marche hacia el objetivo, porque si uno pone la mitad para un lado y la otra mitad para el otro, bueno, el esfuerzo va a ser divergente, compañeros. Bueno, vamos a continuar. Principios de la ejecución. Aquellos grandes principios que han sido referidos como fundamentales en toda organización, como objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad, deben ser considerados en esta etapa de la misma como esenciales. A ver, retrocediendo, rebobinando, recuerdan que, bueno, el término perfectibilidad en conducción política y en organización peronista, ustedes recuerdan que tiene que ver justamente con la innovación permanente en las decisiones y en las acciones que uno va llevando adelante. O sea, uno determina objetivos, llega a los objetivos y después los hace perfectibles porque va moderando, va modificando y va avanzando la organización hacia algo mucho más potente o hacia algo mucho más interesante, importante, entonces se torna perfectible, ¿sí? Y ellos indumentan, bueno, en este caso, la obra en sí para que pueda ser cumplida de acuerdo con una finalidad, con procedimientos desprovistos de artificio y complejidad. En una forma constante y notable, teniendo en cuenta circunstancias de tiempo y espacio, desde luego, siempre, tiempo y espacio. Y acá Perón refuerza y dice, yo tengo que decirles que hay principios y formas de ejecución. ¿Cuál es la línea divisoria? No, no la hay. Un esfumaje donde se mezcla una actividad con la otra, claro, totalmente. Tiene parte, bueno, parte de creación, ¿no? En forma que yo no puedo rígidamente dividir una cosa de la otra. En algún momento se triunfa solamente con buena forma de ejecución. Y en otros casos, bueno, se prescinde de la forma de ejecución y se triunfa aplicando los principios. Cuando hay que aplicar los principios es siempre, totalmente claro, porque, a ver, uno propone y Dios dispone, decimos, ¿no? En ese famoso refrán. Y también, bueno, uno propone, planifica, trata de llegar a los objetivos, pero bueno, a veces también, cuando vemos que se interfieren los objetivos, uno tiene que tomar decisiones, determinaciones en función de principios para poder cumplir y aplicar siempre, pero siempre. O sea, parte de la conducción, ustedes recuerden que es un 20% técnica, que es un método, el que vimos, basado en 4 pilares,
y el 80% es creación, determinación de ustedes, aplicación de un montón de sentidos, de principios, de virtudes, de inteligencia permanentes. Bueno, esto por eso Perón era un creador, y bueno, y por eso la marcha es tan clara y dice, imitemos el ejemplo de ese varón argentino. Pues justamente lo que vamos a tratar nosotros cada uno es de ser artistas o artesanos, creadores del destino de un pueblo o de una organización. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la objetividad de la ejecución. Y acá Perón dice que si la objetividad de la organización representa la finalidad en la ejecución, viene a ser la misión cumplir, claro, cumplir. Siempre Perón cumplía, Perón cumple, se decía, y era así, era verdad. Bueno, y este es uno de los lemas que se ha perdido en nuestro peronismo actual, nuestra dirigencia, de prometer cosas irrisorias y después saber que no las vas a poder cumplir. Entonces hay que ser razonable a veces en querer prometer cosas que no vamos a poder cumplir nunca. Entonces, es decir, la acción propiamente dicha encaminada a conseguir una aspiración. Este principio se apoya o se sustenta en, claro, resortes íntimos de la conciencia o, claro, de la subconsciencia, y nace de la unidad de concepción, que es menester dar una base de sustentación a la acción. Por ende, esta unidad de concepción es, claro, es congruente en un sistema de análisis y es no oponer ideas antagónicas dentro de una misma concepción, para que una idea no destruya otra idea, tal cual. Esta unidad de concepción es saber qué es lo que quiere y saber hacia dónde se va, tener claro los objetivos. Y justamente esto, que parecería como algo desprovisto de novedad, no lo es en el terreno de las realidades. Y un ejemplo que se ve a menudo, por ejemplo, un hombre hace una apreciación y la va desarrollando. Y usted dice, bueno, entonces este hombre va a disponer que se haga tal cosa, pero no, indica todo lo contrario, o sea, es decir, que su apreciación es diametralmente opuesta a la conclusión o a la resolución a lo que él quiere. Entonces, hay hombres a quienes para destruir lo que dicen es necesario dejarlos hablar, nada más, dejarlos hablar, nada más. Y dejarlos hablar. Ellos solos, pero solos se destruyen. Eso es la falta de congruencia en sus propias ideas. Y bien, a esa falta de congruencia, bueno, lleva la falta de unidad de concepción, desde luego, tal cual. Me hace acordar mucho a los radicales esto, pero muchísimo. A la falta de congruencia y bueno, a la falta de coherencia, sobre todo. Bien, ahí hay un chico que está con el micrófono abierto. Si se puede mutear, le voy a agradecer, compañero o compañera. Simplicidad de la ejecución. Refiriéndose a la necesidad de que los métodos deben ser simples y objetivos, el general Perón dice: ¿cuáles serán las operaciones a realizar para poner en ejecución un pensamiento que nace de una percepción objetiva o subjetiva de un fenómeno político y social, para llevarlo a un objetivo preconcebido a través, claro, de la realización de todo un sistema de acciones? Claro, esto es lo más complejo del método.
Pero si el método es complejo, bueno, señores, no sirve como método. Podemos decir lo mismo de la ejecución. Si es compleja, no sirve. Como tal, y valga el ejemplo del leñador, que para derribar un árbol comenzó por cortar sus gajos, para terminar por el corte del tronco. Tal procedimiento, desprovisto de simplicidad, nos muestra suficientemente este segundo principio. Por lo tanto, la simplicidad de la ejecución es la sencillez, claridad y precisión en los procedimientos, como factores fundamentales de la unidad y de la identidad de lo que se hace. Como corolario natural de esta simplicidad es la economía de fuerzas, es decir, la adopción de un sistema que permite obtener un poder concentrado en un lugar y en un momento dados. Miren, vamos a poner un ejemplo. Hoy a la mañana un compañero me dice, ¿usted podría sumar a fulano de tal a la capacitación? Pero sí, claro, ¿cómo no, compañero? Pero bueno, pero pásele al compañero, yo lo voy a contactar, pero pásele al compañero el formulario. Bueno, el compañero estaba un poco con el tema del formulario, que sí, que lo llenaba, que no lo llenaba, porque algunos compañeros están medio desencontrados con lo digital. Bueno, le digo, no te hagas problema, por favor. Es una formalidad, le decía yo. ¿Por qué? Porque toda organización requiere de un orden y requiere de una disciplina. Entonces, nosotros tenemos ciertas pautas como para llevar un orden en la Escuela Superior Peronista. Entonces, la Escuela Superior Peronista, en primera instancia, le da la bienvenida, lo recibe el compañero, pero yo le decía, yo necesito algún dato del compañero, su nombre, su apellido, de qué localidad, su edad, pero no por una cuestión de que uno sea un chusma, sino porque va a ser parte un tiempo de una organización, de una escuela, y hay que ver dónde lo adecuamos al compañero, si viene formado, si viene no viene formado, cuál es su edad, cuál es su profesión, cuál es su oficio. Entonces uno va adecuando esa pieza fundamental a una organización que en este caso va a ser un trayecto pedagógico en una escuela donde uno va a reforzar conceptos de formación política. Entonces el compañero me decía, pero totalmente de acuerdo, me decía, pero simplemente es darle la bienvenida y demostrarle al compañero que somos una organización y que estamos formando compañeros para que en determinado momento se explayen o atraviesen a través de su trayectoria un trabajo como servidor público o en una organización sindical o en una organización universitaria o en una organización a nivel ministerial, provincial, municipal, nacional. Hay que desarrollarse bien y hay que desplegar método, técnica, factores humanos, hay que desplegar, bueno, todo eso tiene un orden. Todo eso tiene un orden y tiene una disciplina. Bueno, eso, muchachos y muchachas, es el peronismo. Eso es el peronismo, muchachos. Entonces, de eso se trata. Por ello, desde aquí, muy sencillamente, muy humildemente, intentamos trasvasar y hacer un trasvasamiento a todos y a todas. A todos y a todas. Tenga la edad que tenga la función que tenga el título que tenga o tenga el oficio que tenga. Para hacer un cuadro político se requieren un montón de necesidades que no están ni en la técnica, ni en el estudio, ni en la diplomacia, sino están en un montón de virtudes que se necesitan y todo lo demás acompaña. El título, la experiencia, la edad, todo eso acompaña un trayecto y le da formato. Pero para hacer un buen cuadro político necesitamos formarlo dentro de lo que es la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista. Bueno, es un ejemplo que les brindaba como para poder darle algo de lo que tiene que ver con el tema de la simplicidad de la ejecución. O sea, nosotros hoy a la mañana con el compañero ejecutamos, pero
le dimos una simplicidad a todo esto. Bueno, avancemos. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de lo que es la parte estable de la ejecución, que tiene que ver justamente, acá Perón hace un aporte interesante con el tema de la estabilidad. Y bueno, dice que bueno, la estabilidad en la ejecución supone una duración y congruencia en la acción. A ver, es decir, no estar empezando, bueno, todos los días y cambiando de orientación o dirigiéndose en otra dirección distinta de la que se marcha, sin fijar los grandes objetivos lejanos y dirigirse a ellos, sorteando todos los inconvenientes que se encuentren en el camino. Bueno, retrocediendo al ejemplo que daba recién, justamente uno mantiene una estabilidad en cuanto a la ejecución, una congruencia, y bueno, y no está cambiando todos los días de manera permanente, hay como un orden, ¿está bien? Está la perfectibilidad que vamos aplicando en el método, por supuesto, que quizá el año que viene habrá un poquito más de consistencia, aportes, más pedagogía, más compañeros para la estructura escuela, y quizá va a haber perfectibilidad y va a haber cambios. El año que viene será quizá más superador que el proyecto que venimos trabajando en conjunto. ¿Por qué? Porque el año que viene ya va a haber desde este aula casi 30, 40 compañeros que van a haber concluido el segundo nivel, y seguramente muchos ya me lo han mencionado de manera por privado durante los fines de semana, charlo con muchos de ustedes y me han dicho que quieren estar, que quieren seguir. Bueno, hay una compañera que me acompaña desde el primer curso que di en el verano, y hizo el de verano, hizo el de otoño, hizo el de invierno, hizo el de primavera, está haciendo el de segundo nivel y me dijo, mirá que yo el año que viene quiero estar igual, ¿eh? Una locura. La verdad que una belleza el compromiso de esa compañera. Y te voy a acompañar y voy a estar y voy a estar. Y bueno, la verdad que eso a mí me da fuerzas, me da aliento de que estén ahí del otro lado. Y bueno, y sé que muchos de ustedes van a estar el año que viene contribuyendo a que 30 o 40 o 50 o 100 o 1000 más se sumen a la escuela superior y podamos llegar a las 1000 flores, pero para llegar a las 1000 flores necesitamos 30 o 40 jardineros, pero buenos jardineros, que no toquen de oído, ¿sí? Entonces, que sepan de jardinería y que sepan cómo regar, porque a veces regamos demasiado y ahogamos la planta y se nos muere. Entonces, hay que regar lo justo y necesario, ¿sí? Entonces, saber dónde, en qué tierra fértil vamos a poner la semilla y si la semilla va a germinar. Entonces, la ansiedad, sí que vas a estar, Alexis. Yo sé que vas a estar el año que viene, ya lo sé. Me seguís. Voy a estar. Muy bien, compañero. Entonces, a ver, la idea es que muchos de ustedes sepan de que a veces la ansiedad no es buena porque ahoga los proyectos. Entonces hay que ir paso a paso, capa a capa. Esto es como la cebolla, capa a capa. Si queremos llegar al núcleo, bueno, esto es de adentro hacia afuera, ¿sí? Como es en conducción política, de adentro hacia afuera las organizaciones. Entonces vamos de a poquito que vamos a ir llegando a los objetivos. Tranquilos que vamos a llegar, pero con creces, compañeros, por la clase de compromiso que hay en todos los compañeros que se encuentran en todas las charlas, en todos los encuentros, en todos los cursos que tengo, hay mucho compromiso y eso es importante. Y no importa la cantidad, sino la calidad. Bueno, la estabilidad en la ejecución supone duración y congruencia. En la acción, es decir, no estar empezando todos los días y bueno, y cambiando de orientación o dirigiéndose en otra dirección distinta de la que se marcha.
sin fijar los grandes objetivos lejanos y dirigirse a ellos sorteando todos los inconvenientes que se ve y encuentren en el camino. Miren cómo Perón nos habla, parece que nos escuchara dialogar todo lo que venimos conversando y nos pone en la cara, párrafo a párrafo nos va dando la guía. Después que uno ha tenido un incidente de lo que ha desviado momentáneamente, debe aclarar su panorama y decir, yo voy para allá, y seguir esa línea. Es lo que nosotros llamamos la continuidad en el esfuerzo. Para que exista esta estabilidad en la ejecución es menester, por lo tanto, continuidad en el esfuerzo. Vale decir, la perseverancia en la acción racional, es decir, el cumplimiento de un plan que establece el camino entre la situación y el objetivo que hay que lograr. Permite esa marcha entre la situación actual, que es el punto de partida, y el objetivo, que es el punto de llegada. Miren si estamos a distancia, ¿no?, de donde partimos y vamos hacia los objetivos y tenemos muy clara la llegada. Es cuestión de que no nos mate la ansiedad. Vamos tranquilos, que vamos súper bien. Leamos a Perón, que seguramente cada uno de ustedes en su corazón va a poder gestar la revolución. Continuando. Bueno, un poquito más de estabilidad. Acá Perón nos dice que en la marcha, más o menos, ¿no?, accidentada, según sean los hechos que se produzcan durante ella, la continuidad asegura que, que uno, partiendo del punto base, o el inicio del plan, puede alcanzar el objetivo, más o menos tiempo, pero lo logra. En peores o mejores condiciones, con más o con menos, la lucha en el camino, pero llega, tarde o temprano, pero al objetivo que persigue. Y sí, a veces no hay recursos, o bueno, se manca un compañero, una compañera, bueno, pero la idea es que se va a llegar al objetivo. Y de ahí, bueno, entonces que dice Perón que el genio, es trabajo. El genio es trabajo esto, muchachos, esto es trabajo. No hay ninguna, hay que ponerle horas, hay que ponerle tiempo, hay que ponerle ganas, hay que ponerle todo lo que hay que poner. Hay que ponerle el hombro a la patria. Y nada puede realizarse por la inspiración de nada, sino que por la prédica constante y permanente. Esto es permanente, la prédica es constante. O sea, ¿cuándo vamos a terminar de predicar? Nunca, porque siempre va a haber argentinos que van a necesitar de la prédica. Esto es hasta cuando cada uno lo decida dónde quiere llegar, y si uno lo tiene decidido que es hasta el final, mirará para arriba y dirá, barba, hasta cuando se corte el hilo. Y ahí se terminó. Y seguirán otros. Por eso hay que tratar de dejar un camino lo más limpio y despejado posible, con pocas espinas, para que el resto avance y vaya hacia los objetivos. Bien. Bueno, acá dice que el principio de estabilidad, Perón, se complementa con el siguiente, y pasamos a verlo. Bueno, ahí lo vamos a ver. Claro, la perfectibilidad, justamente que hoy lo estábamos desarrollando, la perfectibilidad en la ejecución. Bueno, y acá justamente nos confirma Perón, ¿no? Y nos dice que, un conductor, es maravilloso para crear, pero peligroso para estabilizar. Claro, uno a veces crea, pero no estabiliza. Porque tiene esa cosa de la fiebre de la creación. Y en las creaciones de los hombres es necesario también, detenerse, pensar que hay un alto grado de importancia en cuanto a la perfectibilidad, que presupone la creación permanente. Pero claro, que también hay un grado importante en la estabilidad. Hay que mantener algo estable. Claro, es como el hacer,
o, a ver, concepción, decir, y por ahí nos pasamos una semana soñando en la unidad básica, soñando, pero no hicimos. Entonces, ahí es donde presupone que justamente que una creación permanente a veces es difícil que se dé. Entonces dice que, bueno, un conductor, que es un hombre hecho para crear, se someta a la necesidad de, bueno, de esperar la estabilización para no seguir reformando. Bueno, todo reformador, ya que la reforma es, en el fondo, la base fundamental de la creación, se hace sobre formas hechas, reformando cuando uno crea nuevas cosas, ¿no? Desde ya. Y bueno, y esto es lo que tiene que ver, es un asunto en que el conductor político tiene una importancia extraordinaria, que no, que no, que no deje de devorar por la fiebre de la creación, porque bueno, entonces lleva justamente al caos, a la organización, a los compañeros, de la misma manera que, bueno, no debe caer en el extremo opuesto, porque bueno, entonces ahí directamente no hace nada. El tiempo y el espacio operan fundamentalmente en este aspecto. Y hay que considerar y establecer el perfecto equilibrio. Hay que encontrarle el equilibrio a esto. Y que debe haber justamente, bueno, procesos, claro, de evolución, de cambio en dicha ejecución estable. Y bueno, y cambiante, que refiere a la perfectibilidad, por, bueno, las circunstancias que, bueno, que llevan a ir perfeccionando la organización o el crecimiento de la organización. Porque a veces uno, por ahí, crea una organización de 10, 15 compañeros, pero bueno, eso fue en el 2024. En el 2025 resulta ser que la organización pasaron a ser 50. Y en el 2026 pasaron a ser 150. Y bueno, ya como va, en el 2027 van a ser 300. Entonces, la perfectibilidad justamente tiene que ir viendo que tiene que ir cambiando y las circunstancias, bueno, lo van llevando y lo van perfeccionando el mecanismo, la técnica, el método de la organización, justamente. Sea de un sindicato, sea de una organización política, o sea algo a nivel ministerial, bueno, ustedes saben que lo podemos aplicar en cualquier tipo de organización al peronismo. Bien. Las formas, bueno, acá esto es largo, son varias. Yo acá les voy a pedir que presten suma atención porque, bueno, vamos a hacer mención a varios tipos de la forma de ejecución. Bueno, igual se centra todo en lo centralizado y lo descentralizado, que a lo último lo termina de desarrollar Perón, y creo que lo van a ir entendiendo a medida que, bueno, que avancemos. Más la lectura que han hecho van a terminar comprendiendo. Yo igualmente, de todas maneras, sugiero a todos y a todas que vuelvan siempre a la lectura y que se redirijan a los conceptos de manera de que los puedan fijar, aplicar, concebir y ejecutar. Eso es importante, compañeros. Bueno, a ver, centralizada. Admisible en pequeñas organizaciones que admiten estos tipos o formas estructurales. Bueno, centralizado puede ser un método ahí en lo que son pequeñas organizaciones. La bondad de esta ejecución es muy relativa y solo es admisible como eficaz cuando actúa en una forma muy genérica. Siempre refiriéndose al tema de la conducción. A ver, el general Perón nos dice, el que conduce, lo estratégico, es el que está de todas partes, el que está en todas partes, pero de una manera general, claro. Y el que conduce lo táctico es el que está todo, en su función y en su acción. No se mete en la casa de al lado, correcto. Bueno, cuadros auxiliares, a ver, ejemplo, unidad básica, secretario de organización, secretario
de economía, secretario de adoctrinamiento, o sea, cuadros auxiliares, bueno, está la parte general y cada uno lleva adelante su determinada función. Podríamos verlo desde allí, o bueno, una estructura sindical o una estructura no gubernamental, una WP, podríamos verlo en diferentes tipos de organizaciones, lo podríamos aplicar de manera centralizada. Lo expuesto ejemplifica sobradamente las características y modalidades de una forma de ejecución que podría, bueno, sintéticamente expresarse así. La ejecución centralizada en los genéricos y la descentralización en lo específico, desde luego. Bueno, de no acontecer así, surgen dificultades en la realización. De ahí que, bueno, la medida para perfeccionar el mecanismo de una organización es la de ir descentralizando una función que por centralizada para ser retardataria, lenta y escasa de la responsabilidad, dice Perón en esto. Es importante. Déjenme que me sirva un mate porque tengo la boca seca. Aguárdenme un segundito. Ahora sí. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora lo que es la ejecución descentralizada. Bueno, se entiende por ejecución descentralizada aquella acción que se realiza por un órgano o agente distinto del que la concibe. Toda la exposición doctrinaria del general Perón en esta materia está abonada por este principio. Por lo tanto, entre estas dos formas de ejecución, la centralizada y la descentralizada, es conveniente esta última, porque señala un principio de división en el trabajo, otorgando un cierto margen de libertad a la gente que tiene a su cargo la realización. Pero, para que esto se cumpla, sin desmedro o debilidad del impulso originario superior, es preciso elaborar métodos precisos de coordinación, correlación y control de las funciones del conjunto, con el objeto de que las partes actuantes sean solidarias y coherentes en la relación al todo. Bueno, esto justamente le podemos dar forma en las reuniones que vamos realizando como organización, la conducción, los cuadros auxiliares, le podemos ir dando formato sin desmedro o debilidad del impulso o de la idea original, ¿no es cierto? Sin desmadrar la organización, sino, bueno, justamente ir coordinadamente y, bueno, y también tener un control, obviamente, de las funciones del conjunto, desde luego. Por eso, para eso sirven las reuniones semanales, quincenales o diarias que podamos llevar adelante en un determinado organismo, ¿no? Bueno, las partes actuantes o ejecutoras pueden operar dentro de un ámbito espacial limitado. Se dice entonces que la ejecución descentralizada es funcional. Y por último, cuando operamos en ámbitos lejanos al poder, de donde nació el impulso, la ejecución es descentralizada. Bueno, acá ya hace referencia el general Perón a, bueno, aquellos organismos nacionales, ejemplo, un ministerio a nivel nacional, que, bueno, que tiene que desarrollar determinada tarea en una amplia geografía, en el norte, en el sur, en el este, el oeste, bueno, y tiene que ver mucho también con la toma de decisiones y ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Ya es para una organización diríamos, nacional. Bueno, acá justamente nos va a hablar él ahora de la ejecución pública, justamente o privada, ¿no? Viene concatenado con lo anterior, justamente. Y acá él dice, la ejecución
es pública, cuando la acción se realiza por un órgano oficial, claro, gubernamental o estatal, que puede ser nacional, provincial o municipal. Bueno, ahí lo ejemplifica, pero perfectamente el general. Y bueno, esto es ahí lo refiere como genérico. Y dentro de esa forma de ejecución, pudiendo también dichos órganos actuar, pero desde el punto de vista jurídico, como entes privados también, desde luego. La ejecución es privada cuando comprende a las actividades meramente particulares o individuales. Bueno, otro tipo de organizaciones, empresas, podríamos decir, de diferentes magnitudes, pymes, que también, bueno, son funcionales a la patria, son funcionales al gobierno también, ¿no? Desde luego, a través de lo que es la parte de la tributación, los impuestos, las habilitaciones, los controles. Bueno, vamos ahora a la parte de ejecución técnica o administrativa. Ya esto es algo un poquito más, acá Perón considera, bueno, la técnica, se considera técnica una ejecución, cuando el elemento humano o la máquina que lo reemplaza o coadyuva en la tarea, ejercitan procesos que requieren una especialización para lograr el resultado perseguido. Toda ejecución técnica se apoya en una ejecución administrativa, desde luego, claro, hay una decisión anteriormente, una organización y una decisión, que es la encargada de poner en movimiento aquella por medio de elementos, bueno, auxiliares, empíricos o no, para lograr una mayor eficacia en la gestión. Claro, tal cual. Ejecución simple o combinada. A ver, algo simple o algo combinado. Llevémoslo al plano de la ejecución en la básica o en el sindicato o en la organización. Es simple una ejecución cuando la acción del hombre, de la herramienta o la máquina que ejecutan están desprovistos de elementos accesorios que intervienen en la realización de determinada obra. Y es combinada cuando la acción del hombre, de la herramienta o la máquina que ejecutan se cumplen previa coordinación de elementos principales o accesorios, técnica o administrativamente combinados. Cuando, bueno, interviene la parte administrativa, la parte técnica, bueno, es algo combinado. Ejecución estratégica y táctica. La ejecución estratégica es la que prepara las mejores condiciones posibles para que pueda actuar la ejecución táctica, refiriéndose a la ejecución en política. El general Perón dijo, estrategia política es la serie de medidas y acciones que la conducción general establece dentro del marco total para preparar las mejores condiciones de la lucha táctica en los lugares donde ella se realiza. Y esto se relaciona justamente con la concepción centralizada y la ejecución centralizada. Sobre las formas de conducción en el orden estratégico, en grande, se conduce por grandes directivas, con gran amplitud. ¿Por qué? Porque deben ser cumplidas de todos en distintos lugares, circunstancias y tiempos. No se pueden dar órdenes que resulten ciertas en una parte e inciertas en otra. Que resulten buenas en una parte y malas en otra. Débiles en un lado
y fuertes en otro. Bueno, esto tiene que ver justamente con el fortalecimiento de la organización, ¿no? Y lo que yo decía al principio, lo de patear todos hacia el mismo arco. Bueno, esto es cuando hay un líder, cuando hay un conductor, que es importante y es necesario. En toda organización siempre hay un pastor, hay un líder, hay alguien que, bueno, imagínense a nivel país, a nivel país, a nivel nacional, la falta que hoy nos hace estar organizados como sociedad, ¿no? Pero creo que hay buenas señales y bueno, quizá se pueda manifestar algo en muy poco tiempo. Mano levantada, Felipe. Felipe, escribime al chat. Estamos a la mitad del encuentro, ya termino, mirá, estimo que 7:47, estimo que para 20:15 estamos terminando. Aguardame media horita, pero escribime al chat que yo te leo, por favor. Método de ejecución. Bueno, directos e indirectos. En la ejecución son métodos directos aquellos que señalan el camino de las realizaciones sin interferencias y eslabones que dilaten o alteren el cumplimiento de la acción en forma inmediata. Estos métodos son propios y peculiares en la organización de estructura vertical y centralizada, bueno, como el peronismo. Y bueno, y son indirectos aquellos que señalan el camino de la acción condicionada en su cumplimiento a la observancia de normas que retardan la ejecución con miras a obtener una mayor perfectibilidad. Estos métodos son propios de las organizaciones de tipo horizontal, combinado y descentralizado, en donde los niveles o planos de asesoramiento y control actúan siempre con miras a perfeccionar la acción y obtener que en su cumplimiento no se desnaturalice la concepción originaria. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la ejecución continua o discontinua. Una ejecución es continua cuando dura, actúa, se hace o se extiende sin interrupción hasta lograr el objetivo perseguido. Y es discontinua cuando el proceso de la acción se manifiesta interrumpido, intermitente o no continuo. Alrededor de estos dos métodos de la ejecución se han concitado luchas de carácter científico y doctrinario, y se han obtenido revelaciones sorprendentes en cuanto a la eficacia y economía o eficiencia, logradas según haya sido uno u otro el sistema de ejecución empleado. Claro, preferentemente dentro de los sectores obreros, bueno, estos métodos son los que han provocado justamente luchas por cuanto están íntimamente vinculados con lo que es la producción en general y con la defensa de lo que es el salario y la conservación de la salud en particular, ¿no? Desde ya. Es una situación, esto que si nosotros lográramos en algún momento poder trabajar con la doctrina justicialista, con el pueblo trabajador y con el pueblo que es el dueño del capital, el que invierte, podríamos lograr la armonía del trabajo y salir de este tipo de tensiones y de conflictos y lograr una armonía perfecta. Pero esto es una decisión... Y así poder lograr la grandeza de la nación, estimo. Ni hablar, olvídate. Pero esto es decisión de un gobierno, ¿viste? Y de un gobierno claramente de raigambre peronista, ¿no? Desde ya.
Bueno, veamos lo que es la ejecución planificada o discrecional, ¿no? Acá Perón hace mención a una ejecución, es planificada como los procesos de la acción. Se ajustan, bueno, claro, a normas generales o especiales previstas, debidamente, claro, evaluadas, en funciones, claro, de lugar, tiempo y modo. Lugar, tiempo y modo. Siempre ubicándose el general en tiempo y espacio, siempre, siempre. Es algo permanente, ¿no? Bueno, que es lo que ponemos en práctica cada uno de nosotros también, ¿no? Porque claro, los resultados que se obtienen con este método están a la vista, dentro del orden y de las realizaciones que cumple. El Estado bajo la dirección del gobierno peronista que planifica. Y es el más alto grado de ejecución planificada, lo tenemos en las normas generales, especiales, previstas, o bueno, ejemplo, el segundo plan quinquenal del gobierno, que, bueno, que persigue realizaciones, las que bajo el nombre de objetivos, llámense fundamentales, generales, especiales, deben ser cumplidos en determinado tiempo y en lugares que se señalan en forma, a modo que se indica, ¿no? Y actividad de ejecución privada, análogos resultados se obtienen con la aplicación de este sistema de método de ejecución planificada, hasta en lo privado, muchachos, hasta eso echó de ver el general. Una ejecución es discrecional cuando los procesos de la acción son libres y prudencialmente elegidos, sobre todo la prudencia, y sin ejecución a reglas particulares previstas. Finalidad de la ejecución. Miren qué interesante esto acá. Qué buen ejemplo que pone el general. Sí, caminar no es conducir los movimientos, sino poner las piernas en acción. O sea, caminar es poner las piernas en acción, en marca. No es conducir el movimiento. Y si conducir no es conseguir la marcha, sino realizarla. Terminamos afirmando que lo único fundamental es ejecutar. Vale decir que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido, pero ¿cómo? La respuesta la tendremos si al utilizar los 4 principios: objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad de la ejecución en cualquiera de las formas vistas, y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el máximo rendimiento de la acción, la eficacia, con el mayor aprovechamiento de recursos, espacio, tiempo y personal, economía o eficiencia. Bueno, esto es para las organizaciones, esencialmente para las organizaciones colectivas, grandes organizaciones en el peronismo, para poner en práctica, compañeros. Pero por encima de estos principios, de estas formas y de estos métodos de ejecución, valga la advertencia de que no se realiza solamente para el cumplimiento de una finalidad inmediata. Es también una escuela, una educación, una cultura, en el fondo, que hay que inculcar en el pueblo. Eso va influyendo en nuestros hombres para que lleguen en todas las formas de ejecución de su vida, no solo en la política, en las políticas, a buscar el máximo de provecho con el mínimo de sacrificio. Y ese principio, tan fundamental en la vida de los hombres, irlo extendiendo a todas las actividades de los peronistas. Quizá
esa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar parte del futuro, compañeros. Bueno, ahora sí vamos a ver el tema de la ejecución en lo que es la organización. Si la ejecución es la realización efectiva, es la realidad efectiva, de los objetivos de la organización, es natural que cada una de las etapas de esta última deba ser cumplida por el resorte de la acción. En la planificación se actúa elaborando el instrumento ordenador que satisface los objetivos prefijados, analizando las causas que lo configuraron y previniendo, desde luego, los rendimientos desde ya. En la estructuración, disponiendo metódica y ordenadamente todos los elementos necesarios para cumplir con la planificación. En el mando, conducción, persuadiendo, ordenando, disponiendo o conduciendo a agentes responsables directos e indirectos del cumplimiento de alguna de todas las etapas de la organización. En la coordinación, por relacionando orgánica y funcionalmente las partes o elementos constructivos de toda organización. Mando, coordinación, fiscalización. Fíjense que están los pilares de conducción política de manera continua. Lo último, en la fiscalización o contralor, o sea, controlando lo que vamos a realizar, las acciones, y observando el rendimiento o resultados de la organización, el funcionamiento de sus partes y la disposición de su estructura. Y claro, después del contralor, en la racionalización, analizando los factores estáticos, dinámicos, ajustándolos a una normalización orgánico-funcional con miras a obtener eficacia, economía o eficiencia o simplicidad. Claro, la optimización de recursos, sea a nivel unidad básica, a nivel sindical, a nivel ministerial, a nivel municipal, a nivel provincial, es elemental, muchachos. Es elemental saber en el tiempo, el espacio, con lo que cuento, con lo que tengo, con los recursos humanos, con los recursos materiales, cómo, de qué manera voy a concebir, voy a observar y voy a ejecutar. Todo es apreciación para ir hacia la ejecución. Y que todos coman, o que todos se curen, o que todos estén seguros. Tiene que ver mucho con, bueno, la distribución, ¿no? La distribución es elemental también, la distribución equitativa, con justicia social, la distribución hacia todo el pueblo argentino. La famosa frase de distribución de la riqueza, ¿no? La riqueza es de todos, no es de unos pocos. Bueno, ahí concluimos con lo que fue la unidad 5, vamos a pasar a la unidad 6, que es la parte de coordinación ahora. Todo el factor coordinante. Es un poquito más corto, ya falta menos. Estamos en la 21, son 30, así que faltan 9. Calculo que para 20:15 terminamos. Bien. Bueno, ahí vamos a ver en la parte de coordinación del concepto y los grados. Y dice así: por coordinación se entiende, bueno, el mecanismo mediante el cual pueden agruparse estructuras similares o funciones afines. Coordinar significa unificar, vincular o correlacionar. Claro, bueno, buscar todos los elementos que son afines y bueno, y coordinarlos de manera que marchen todos hacia el mismo objetivo. No sé, a ver, por decir,
el Ministerio de Ambiente de Nación, coordinar con los 24 ministerios de ambiente de las variadas provincias de la República Argentina y el de la Ciudad de Buenos Aires, por decir algo. Bueno, buscar las similitudes, las funciones afines, estructurar y, bueno, y coordinar. Y, bueno, vincular y, bueno, y correlacionar. Eso sería, bueno, un proyecto de concepto y de grado para lo que es la organización ministerial en cuanto a llevar adelante la ley de ambiente en todo el territorio de la República Argentina. Un ejemplo que les doy, puede haber miles de ejemplos respecto a esto. Miren, toda organización ofrece un continente o forma que se llama estructura, claro, sí, siempre. Y una orientación o dirección que se llama finalidad, desde luego. Y bueno, que se cumple a través de la función o proceso de la acción de esa estructura. Funcionalidad, ahí entramos en la parte funcional. Lo que nosotros propugnamos, señores, dice Perón, es mirar los objetivos y las necesidades del país. Ahí está, perfecto. Justo viene bien el ejemplo que les puse del tema de ambiente. Y bueno, y de acuerdo con esas necesidades y esos objetivos, bueno, planear la organización objetivamente, encarada por su finalidad. A ver, otro ejemplo que les puedo brindar. Los recursos acuíferos, el agua en toda la nación. Bueno, unificar los ministerios o las direcciones que se dedican al tema del tratamiento de las aguas. Bueno, hay que trabajar de manera coordinada, funcional, sea o no sea del palo político que sea, pero hay que reunir a todos los ministros, a todos los secretarios, a todos los directores y poder tocar en función y en beneficio de la ciudadanía y de la República Argentina. O sea, el agua, si se contamina, le va a contaminar al radical, al comunista, al peronista, al liberal y al antiliberal. O sea, esto es así. Entonces, miren, siempre Perón con el tema de las organizaciones mirando, por supuesto, más allá de todo, ¿no? Más allá de todo, un grande, realmente un grande. Perón, qué grande sos, ¿no? Mi general, cuánto valés, la verdad que un montón. Existen varios grados en toda coordinación, como se ha de establecer la coordinación. Esto ya se había conversado, bueno, acabadamente en tiempos de Aristóteles, miren, de dónde lo toma Perón. Las coordinaciones tienen siempre 3 grados, siendo el primero de ellos el de la coordinación doctrinaria. ¿Vieron que se dice la que rige es la doctrina, la que gobierna es la doctrina? Bueno, no es mentira eso, es cierto. Aunque parezca que no, pero la que rige, por eso necesitamos la formación de nuestros compañeros, porque es un elemento fundamental para poder regir y para poder llevar adelante la coordinación. Y es a través de la doctrina, no hay ninguna duda de esto. Y miren, ¿no? La segunda coordinación sería la referente a cada uno de los aspectos parciales. Y la tercera es la que, bueno, corresponde al organismo superior, el gobierno, ¿no? Desde ya, conducción. Bueno, avanzamos. Ajá, bueno, acá vienen las formas de la coordinación. Hay unas cuantas, pero bueno, Perón ahora nos va a desarrollar varias y después nos tapa la boca lo último con la coordinación peronista, ¿no? Siempre. Bueno, coordinación estructural y funcional. Existe una coordinación estática cuando solo se coordinan estructuras físicas y una coordinación funcional cuando se vinculan funciones comunes o afines. A ver, las formas de la coordinación, entonces, pueden ser estructurales, que es lo que venimos viendo, estudiando, ratificando, o sea, claro, orgánicas, bueno, morfológicas, anatómicas, es lo que dice acá Perón, por medio de las cuales, bueno, se vinculan
porciones estáticas de un organismo. Las estructuras y las estructuras. La coordinación, denominada dinámica, funcional o fisiológica, agrupa funciones. Podemos tener un doble tipo de coordinación, estructural y funcional, y en simultáneo también. Que de hecho, bueno, Perón las aplicaba de esa forma, ¿no? Por eso era tan eficaz el método y por eso fue el plan quinquenal tan recordatorio de todos los argentinos, ¿no? Porque le cambió la vida a todos los argentinos en poco tiempo. Ustedes imagínense que los planes, los mandatos a presidente en la etapa de Perón eran 6 años, después se cambió, pero por eso se llamaba quinquenal, ¿no? Porque justamente eran mandatos de 6 años y bueno, el presidente tenía 5 años tenía 1 año para planificar y 5 años para ejecutar. En un quinquenio modificaba la vida de los argentinos y les daba calidad y les daba felicidad sobre todo, ¿no? La felicidad del pueblo a través de las funciones orgánicas del peronismo. Increíble. Bueno, bien, acá él menciona lo que es la coordinación extrínseca y la intrínseca, que lo vimos en la clase anterior, en el encuentro anterior, si lo recuerdan, pero bueno, lo vamos a reiterar. Cuando un organismo coordina con otro, se está efectuando justamente una coordinación extrínseca, que es, bueno, claro, de adentro, cuando va de adentro del mismo organismo, se coordinan sus partes o funciones entre sí y se efectúa una coordinación intrínseca. De adentro hacia afuera y la intrínseca es de afuera hacia adentro, ¿no? Ella. Otro tipo de coordinación, bueno, está la general y parcial. Se denomina coordinación general cuando la totalidad de un organismo se combina con otro o correlaciona con otro en forma general o universal, asimilando las estructuras por sus partes afines, homólogas, equiparables y sus funciones en un solo organismo. Este tipo de coordinación universal, general o total lleva a la reestructuración. Bueno, es el ejemplo que habíamos visto anteriormente a un organismo nacional articular con los organismos provinciales desde una política nacional. O un organismo provincial que ejecuta con la cantidad de municipios que están dentro de una provincia también, se puede ver desde allí. O se puede ver desde una estructura municipal, coordinar con las organizaciones no gubernamentales o con los clubes, una política para los clubes o una política para el clero, por ejemplo, las iglesias, encontrar todo lo que es la parte de la cultura, también se puede coordinar cultura, bueno, muchísimas cosas, compañeros. Bueno, y el otro tipo de coordinación denominado parcial, bueno, justamente acá Perón nos dice que correlaciona una parte de un organismo con otro. Las dos organizaciones continúan independientemente, pero en un punto, en un plano, en una parte de la estructura o en un aspecto de la funcionalidad, ahí se vinculan, se han vinculado y bueno, y correlacionado sus actividades, logrando, bueno, una actividad parcial. La coordinación parcial es entonces restringida o sectorial. Esto se da más que nada justamente lo que estábamos mencionando recién, el tema de un organismo municipal con las instituciones de su pueblo. Ahí se puede ver bastante el ejemplo, diríamos. Con las cooperadoras, con cooperadoras de, no sé, las escuelas, los hospitales. Bien, seguimos viendo coordinación. Sí, es un poquito más
hay un poquito más en cuanto a coordinación, donde dice, la coordinación es el elemento indispensable de toda organización. Y sí, desde luego. Si una organización no coordina, no funciona. Bueno, imagínense un ejemplo, un director de orquesta. Se para ante 50 músicos con, no sé, 30 instrumentos de variedad, y bueno, y tiene que todos llegar a una armonía, a una sinfonía, para ofrecerle al público algo único. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que coordinar al cello, los vientos, las cuerdas, las teclas, la percusión. Bueno, coordinando, bueno, ¿qué sería? Es el elemento fundamental para que esa organización genere una sinfonía. Bueno, esto traspólenlo a la unidad básica, traspólenlo al sindicato, traspólenlo a una organización política o movimiento. Bien, nada puede realizarse sin coordinamiento, porque si se procediera por la vía contraria o por medios opuestos, claro, incoordinadamente, cada parte del organismo actuaría independiente del otro. Y entonces, claro, no habría, ahí está, no habría una armonía, no habría una sinfonía, todos tocarían el instrumento y bueno, al oído llegaría un ruido y no una sinfonía, es muy diferente a un ruido a una sinfonía, a una música hermosa, algo. Entonces, bueno, no habría armonía de conjunto ni cumplimiento correcto a lo racional de la finalidad específica. Y la coordinación de la planificación, acá, la coordinación debe comenzar en la adopción de previsiones, vale decir, en la planificación. La coordinación representa unidad orgánica y funcional, unidad de concepción y unidad de acción, es decir, que desde la concepción misma ya se debe existir una coordinación. Bueno, valga el ejemplo, la filarmónica se tiene que presentar, y bueno, quizá va a tener que encontrar y concebir que una hora antes se van a tener que encontrar, reunir, y bueno, y afinar las cuerdas, ajustar el tema de la percusión, ajustar los vientos, bueno, todo eso va a requerir de una unidad de concepción para después ir a la unidad de acción. Entonces, quizá para llegar al objetivo va a haber que planificar el ajuste de cada instrumento. Bueno, traspólenlo al sindicato, a la unidad básica y al gremio, diríamos. La necesidad de un plan de gobierno lleva justamente a la organización de los consejos de coordinación para no desequilibrar, bueno, la economía de un país. O sea, es esencial, ¿no? Los consejos de coordinación, la parte económica, bueno, para coordinar provincias con el tema, para que sea estrictamente federal, coordinado. Una tarea, bueno, de información. Porque justamente, dice Perón, porque los hombres proceden de acuerdo con la información que tengan. El mal informado a menudo procede mal. Claro, bueno, factor fundamental en conducción y en organización, estar muy, pero muy, muy bien informado. Siempre esto, uno trata de poder informarse desde todas las campanas y después arribar a una conclusión o a un análisis adecuado para tomar una decisión. O sea, no puedo llevarme del primer campanazo, diríamos, el chisme en el sindicato o en la unidad básica y proceder. No, debo escuchar a todos. Escucho a todos y ahí arribo a una conclusión y de esa manera llevo adelante la organización en determinado tema, porque si no se desequilibra, se desajusta. Entonces es importante la información, compañeros. La información, el secreto, la sorpresa, todo esto es lo que nos enseñó el general para poder actuar en consecuencia en cuanto a cualquier tipo de procedimiento político, ¿no? El organizador debe, claro, primero
realizar el proceso justamente mental, ¿no? De coordinar en sí mismo su propia concepción. Coordinarla, unificándola, lo que constituye, bueno, la primera etapa de todo plan, desde ya. Bien. Bueno, las partes que componen en todo organismo orgánico, los elementos que por interacción y acción concurrente forman armónicamente un organismo como factores estructurales, deben coordinarse entre sí. Bueno, sí, lo vimos en lo anterior a eso. Y acá él reitera, los consejos de planificación no ofrecen una concepción centralizada del problema en el orden económico, social, político, cultural, etc. Y nos ofrecen también la posibilidad de armar toda ejecución con una absoluta idea de coordinación en todos los órdenes. Y sí, elementar la coordinación y la información. La coordinación de la estructuración es sumamente importante para facilitar la coordinación del mando. Claro. Es que una cosa va llevando a la otra. Bueno, coordinación del mando. Si un organismo está mal estructurado, aunque haya sido bien planeado, o puede ser bien conducido o dirigido, ¿por qué no se puede conducir lo inorgánico? Desde luego. La conducción, el mando o la dirección del organismo requiere necesariamente una permanente coordinación del que manda con sus auxiliares para que justamente, ¿no? Bueno, las directivas, órdenes y tramitaciones se cumplan efectivamente y concurrentemente. Si no hubiera unidad en la conducción, habría anarquía. Y bueno, vean el ejemplo de lo que estamos viviendo a nivel gubernamental de la nación. Anarquía total. No se aprecia para nada la coordinación, desorden permanente, y bueno, eso repercute indudablemente sobre un gobierno que es ineficiente en todo lo que ejecuta, todo lo que intenta ejecutar. Fracaso total. Bueno, por último, la unidad de la ejecución o de la acción se basa en la coordinación de esa misma acción. Hay que coordinar los efectivos y darle una oportunidad de acción que también representa una coordinación y un escalonamiento a esa acción. Claro, pasos, son los pasos. Para que se logre el objetivo final. Si no existiese una coordinación ejecutiva con unidad de acción, no se lograría cumplir los objetivos. Bueno, coordinación del contralor. La unidad en la verificación o contralor se logra combinando la acción en el espacio y en el tiempo. Bueno, a ver, en síntesis, la inspección debe ser efectuada con sentido de oportunidad. La coordinación, para otorgarle al contralor unidad, eficiencia y oportunidad, requiere de la máxima coordinación de las funciones a cumplir por los agentes, cuadros auxiliares, y de los agentes mismos, los compañeros del sindicato, la unidad básica, los trabajadores. Y bueno, por último, la coordinación de lo que es la racionalización. La racionalización es la última etapa de la organización, indispensable para que pueda lograr mantener su perfectibilidad, ir innovando. Debe lograrse por la racionalización, la eficacia y la economía, o la eficiencia y la simplicidad y la perfección. Es como el apetito, decía Perón, va devorando de una manera. Pero si todo es
coordinado y todo es supervisado y todo es inspeccionado y todo es controlado, es imposible tropezar con la misma piedra nuevamente. Bueno, por último, acá nos va a dar un método de la coordinación, al cual paso a detallarlo. Hay dos. El método de la coordinación son dos. A ver, uno de ellos es el que vincula las partes, sumándolas unas y a otras. Este método se denomina coordinación por la agregación. Y por el otro método denominado por integración. Los elementos orgánicos completan una estructura más compleja que no pudo desarrollarse inicialmente, aunque fue prevista en su complejidad. Y acá nos explica Perón que el primer método es acrecitivo y el segundo es integrativo. Ambos, en el peronismo, de hecho, las organizaciones los podemos poner en práctica, porque, bueno, está dentro de lo que es la concepción peronista y coordinando por integración o por agregación, esto significa siempre imprevisión al ir agregando partes al conjunto, mientras que la coordinación por integración supone la máxima previsión estructural y funcional y una gradual inconjunción y coordinación de partes o estructuras y de funciones parciales o concurrentes para lograr la unidad y la organicidad. Bueno, dos métodos, el acrecitivo y el integrativo. Muy bien. Bueno, los fines de la coordinación, diríamos que entonces, el primer fin fundamental de toda coordinación es la simplificación estructural. A ver, de los 4 principios que vimos de la organización, los reitero: objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad. El que contribuye a la simplificación estructural en primer grado es el método de la coordinación, por cuanto mediante él pueden suprimirse estructuras, claro, lo que no funciona, desde luego, lo inoperante, y unificándolas o dándole una sola función a todas aquellas que sean similares u ofrezcan funciones afines. Bueno, en cuanto a perfectibilidad funcional, así como se perfeccionan las estructuras, también se puede perfeccionar las funciones. Claro, haciéndolas más ágiles, más dinámicas, más concretas, más simples, más eficaces. Salir un poco de lo que es la burocracia, diríamos, ¿no? Simple, práctico, humanista. La perfectibilidad funcional, para que sea más perfecta la consecución de un objetivo y el cumplimiento de una finalidad. Y por último, se perfecciona unificando esas funciones, claro, pequeñas, parciales, realizando el aglutinamiento para cumplir la gran función directiva que vaya rectamente hacia el objetivo a cumplir o satisfacer. Bueno, vamos a ver la parte última de lo que es la eficiencia orgánica y funcional. Acá habla justamente de la eficiencia, el rendimiento, y bueno, y la productividad. Bueno, esto es cuando ya entramos en la etapa de contralor, la etapa de control, la etapa de inspección, a lo realizado. Dice así Perón: la eficiencia, el rendimiento, la productividad constituyen principios que deben presidir la actividad de toda organización. Y bueno, y está presente en la mente de toda organización, de todo organizador, de todo conductor y de todo ejecutor. La eficiencia, el rendimiento y la productividad. Fundamental. Evaluar
estos factores es importante para no llevar una organización a un destino incierto, compañeros. La eficiencia orgánica busca la eficiencia de las estructuras, sí, también. Y la eficiencia funcional, siempre, a través de la coordinación, aspira a lograr el mayor rendimiento por simplificación del proceso, agilización tramitativa y racionalización permanente de la ejecución. Bueno, por último, la economía de recursos humanos y físicos en una organización peronista. La coordinación puede alcanzar la más alta economía de recursos, estableciendo la acción específica de cada agente, de cada compañero, y el destino preciso de los elementos físicos como de los recursos financieros, coordinando las actividades de los primeros y coordinando el uso de los otros. Bueno, en síntesis, los fines propios de la coordinación son la simplificación, la perfectibilidad, la eficacia y la economía o eficiencia. Bueno, ahí te leí, Miguel. Sí, coincido contigo, un grande, el general, totalmente de acuerdo. Pensá que esto lo llevó a aplicar a una nación. Bien. Bueno, compañeros, buenas tardes a todos. Permítanme que voy antes que nada, a frenar el tema de lo grabado para que no se haga tan extenso.